Ciudad de Rosario y alrededores. Seguimos con más literalmente. Los últimos días el gobierno nacional sacó un decreto por el cual se suspendían las exportaciones de la carne. Lógicamente esto en el sector no cayó muy bien, era una decisión inclusive hasta inesperada por varias personas que integran el sector. Para poder ahondar un poquito más en el tema, está en comunicación con nosotros Ernesto Mesina, que forma parte de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, más conocida como CARSFE. Ernesto, muy buenas tardes. Lisandro Pales es mi nombre, bienvenido literalmente. Hola Ernesto, estás al aire, ¿eh? No sé si nos escuchás. Estamos teniendo un problemita con la comunicación. Mientras seguimos andando un poquito lo que es el tema, ¿no? El gobierno nacional dictamina lo que es una suspensión a la exportación de carnes. Esto genera mucho malestar en lo que es el sector ganadero de la República Argentina y sobre todo le pega muy fuerte a lo que es la provincia de Santa Fe. Más o menos, para que te des una idea, vos que nos estás escuchando, casi el 50% de la carne que se consume en todo nuestro país viene de la provincia de Santa Fe. Se exporta desde aquí. Las exportaciones a la carne que se han hecho, inclusive aquí en Argentina se exportan cortes que no son los que consumimos los argentinos. Ahí me parece ya está en línea Ernesto Mesina, como decíamos, lo vuelvo a presentar, de la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe. Ernesto, muy buenas tardes, Lisandro Paleo. ¿Qué tal, Lisandro? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Me imagino que, Bien. las situaciones en las cuales estamos estableciendo esta comunicación, estamos hablando, no son las ideales para el sector. No te escuché muy bien, discúlpame, ¿qué me decís? No, por favor. Te decía que la situación en la cual estamos hablando el día de hoy, estamos haciendo esta nota, lamentablemente la situación que vive el sector no es la mejor, teniendo en cuenta este decreto del gobierno nacional de suspender las exportaciones de la carne. Realmente es una situación de sorpresa total, porque nadie duda de que la gente la está pasando muy mal. Exacto. Que el índice de pobreza es altísimo y que para mucha gente los alimentos no alcanzan a llenar las necesidades básicas porque no les alcanza el dinero. Exactamente. Y eso está más relacionado con la inflación que con la exportación. Es una discusión que no existe porque está muy bien fundamentado en que lo que se exporta no compite con el alimento de la gente ni determina el precio al que paga los alimentos. Entonces es sorpresa total. Exactamente. En eso yo quería hacer un paréntesis, Ernesto, recalcar a la gente porque lógicamente hay muchos oyentes y acá en Argentina hay muchas personas que no están inmersos en el tema. Y está bueno recalcarle eso, que las exportaciones de carne, o sea, los cortes que exporta la República Argentina, no son los que se consumen aquí. No, mira, hay dos cositas, ¿no es cierto? Sí. Primero, la carne vacuna en cualquier parte del mundo es un bien muy preciado. Entonces, ¿por qué? Porque lleva más de 2 años a 2 años y medio hacer 1 kilo de carne que vos consumís. Exactamente. Y aparte de eso, el animal vacuno tiene 22 cortes. Sí. 22 cortes. Los que se consumen acá más asiduamente, que son el asado, el vacío, el matambre y las milanesas. La milanesa es la que le hace la cocinera argentina, la hace de cualquier corte, porque es una habilidad que se ve pocas veces en el mundo. Sí. La milanesa es el alimento más popular de la Argentina, aunque uno pensaba que el asado. Se hace de cualquier corte. Esos cortes que te mencioné y la pulpa para milanesa de otros cortes no van a exportación, porque no hay país en el mundo que lo cocine y lo sepa aprovechar como nosotros. Exactamente. Y el resto de los cortes que van, de los 22, estamos hablando de que van alrededor de 12 cortes, van a precios internacionales que son favorables y que eso permite casualmente abaratar los cortes que van al mercado interno, por una cosa que se llama técnicamente integración de la red. Para decirlo en criollo, el frigorífico exportador hace un promedio entre lo que vende afuera y lo que puede vender adentro más barato,
y así le dan los números, le cierran los números. Si no se exportarían esos cortes, la carne estaría más cara todavía. Exactamente. Ernesto, tengo entendido que en los últimos días tuvieron una reunión con legisladores provinciales. No sé qué conclusión que nos podés comentar, cuál fue el resultado de esa reunión. Bueno, en general los legisladores tienen la misma idea, que no se entiende cuál es el fundamento técnico de esta medida de exportación, que están totalmente de acuerdo porque que se les dieron los argumentos que yo te estoy dando y algunos más técnicos. Entonces, es una medida que tiene más un matiz más ideológico que técnico. Entonces, es muy difícil de explicar el fundamento de esto, porque no hay un fundamento que digamos 2 más 2, 4, algo que la gente le puedas explicar, pero claro, suena bien como diciendo yo no le doy a unos en beneficio de otros, pero en realidad no le estábamos sacando, nunca se le estuvo sacando a la gente ni el pan, ni la leche, ni la carne de su alimentación, pese a que Argentina siempre exportó esos 3 alimentos fundamentales, ¿no? Obviamente. Me imagino que en esta reunión de legisladores provinciales faltaron quienes representan al gobierno de la provincia y a la nación. Me imagino los legisladores del Frente de Todos. Mira, hay muchos que obviamente no quieren sumarse por cuestiones obvias, por eso la militancia política es una realidad, y bueno, es así, son las reglas del juego. Y con respecto a la provincia, nosotros por suerte hemos visto que se expidió el gobernador en esta oportunidad. En otras ha preferido callarse, como el caso de Vicentino o el caso de los biocombustibles, que también afectaron a la provincia de Santa Fe, tal vez pensando que bueno, podía haber alternativas que no afectaran tanto la economía provincial, pero cerrar las exportaciones a la provincia que tiene la capacidad, la mayor capacidad frigorífica de exportación instalada del país, donde tiene una masa laboral calificada para exportar, no es poca cosa, claro. Le pega directamente a la economía provincial. Entonces no le quedó otra que expresarse en contra, con lo cual nosotros le transmitimos nuestra beneplácito y que nos acompañe, porque creo que Santa Fe en este momento está seriamente perjudicada, ¿sí? Exactamente. Ernesto, más o menos para hablar de porcentajes, ¿cuánto representa lo que son tanto las exportaciones como ventas aquí dentro del país, la carne que sale de la provincia de Santa Fe? Me imagino que es un número bastante alto. Bueno, sí, Santa Fe tiene, en este momento yo las cifras exactas no las tengo. No, obvio, no te pido exacto. De exportación, pero faenamos el 17% de lo que se faena en el país, y prácticamente la producción nuestra en gran medida es de exportación. Vale decir que en cantidad puede parecer poco, pero en valor, en valoración, es significativo. Te vuelvo a decir, porque es la provincia que mayor tiene capacidad de frigoríficos instalados y autorizados por SENASA para exportar. Claro. Entonces, y otra cosa que quiero aclarar, cuando hablamos de animal de exportación, primero, como vos dijiste muy bien, el novillo, que sería el macho castrado, es un animal que se exporta por cortes. Te digo, tenemos 22 cortes, hay cortes que van al mercado interno y cortes que van a exterior. Cortes son los músculos, diferentes músculos que tiene el animal. Pero la vaca se exporta en su totalidad y es la que va a China, que nunca se consumió en el país. Antes salía como carne hervida y hoy sale como si fuera un animal de exportación más, y eso favoreció, fue un impulso muy bueno a valorizar las vacas que salen viejas de los rodeos de cría, que representan para el ganadero
acordémonos que la cría vacuna es donde está la vaca que tiene el ternero, ahí se inicia todo el proceso de fabricación de la carne. Si no hay vacas, no hay terneros, no hay carne. Eso permite que el exportarse la vaca de rechazo, el ganadero cuente con un ingreso extra que le permite retener hembras jóvenes y mantener el sistema productivo. Si no, no podría subsistir, porque retener animales significa que no vendés, por lo tanto no te entra dinero y por lo tanto no podés afrontar gastos. Al exportarse la vaca, esa ecuación mejoró y eso permitió que los ganaderos pudieran retener hembras para producir más cría, y ahí se inició la recuperación después de la liquidación que tuvimos en la década del 2000, donde se liquidaron más de 16 millones de cabezas. Y esa retención se pudo hacer por la valorización de la vaca con la exportación a China. Claro. Y eso en ningún momento afectó el consumo interno, al contrario, eso permitió que los niveles de producción en los que estamos se mantengan. Y el consumo, te digo más, el consumo de carne, pollo, cerdo y vacuno se ha mantenido, no bajó. Entonces yo no puedo, realmente no le encontramos ningún tipo de justificación a la medida. Creo que había otras medidas que se podrían haber tomado antes que esta, que son mucho más accesibles para el gobierno, y bueno, optaron por hacer lo mismo que hicieron la década pasada, ¿no? Eso te iba a decir, yo escuché, leí una nota que dio usted hace unos días atrás, donde decía eso, o sea, se aplicaron las mismas medidas que hace 10 años atrás, y que ya sabemos que hace 10 años atrás no fueron efectivas, y hoy lo vuelven a hacer. Y bueno, porque está gobernando la misma gente que gobernó 10 años atrás, y bueno, ellos piensan que es lo correcto, pese a que la realidad les mostró que la actividad paró. Cuando hacer un rodeo de cría lleva entre 7 y 10 años. Sí. O sea, imagínate construir una fábrica donde los motores son las vacas y esa fábrica te lleva 10 años. Ahora, destruirla la podés destruir en un día. Pero reconstruirla iba a llevar eso, y cuando parecía que la ganadería tomaba más o menos, volvíamos a los niveles que teníamos antes y se volvía a como se llama, pensar en el futuro. La ganadería es una actividad donde, ya te digo, para hacer 1 kilo de carne lleva 2 años, así que nosotros siempre estamos pensando en el futuro. Claro. Y estas medidas cercenan, te cortan todo, decir, bueno, ¿y cómo vamos a seguir? Y bueno, ese es el tema. Hoy la pregunta que nos hacemos en Carpé y en todos lados es que, bueno, está la medida de fuerza, que lamentablemente hubo que hacerla como para llamar la atención. No tenemos la intención de vivir en conflicto permanente, porque eso no conduce a nada. Exacto. Pero también estamos preocupados por decir, bueno, ¿y el día después cómo seguimos? ¿Cuál va a ser el planteo del gobierno? ¿Cuál va a ser nuestro planteo? Porque es un problema que hay que solucionar. Mientras tanto, la gente está viendo, como diciendo, no sabemos qué pasó, pero la carne cada vez está más cara, a mí cada vez me alcanza menos. Exacto. Y tiene razón, eso es la realidad, ¿no? Exactamente. Ernesto, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente vamos a volver a hablar para que nos mantengas al tanto de cómo sigue esta situación. Pero con todo gusto, aparte para nosotros, hablando por Carpé, es un gusto poder charlar y bueno, y contactarnos con la gente, porque también es importante que entiendan que los que producimos estamos un poco ajenos a todo esto y la sufrimos como cualquier persona, porque también nuestras familias van a comprar a la carnicería y al supermercado. Exacto. Así que estamos viendo la realidad que lamentablemente mucha gente está sufriendo. Exactamente. Ernesto, te agradezco por haber sido tan claro con la explicación y por el contacto. Seguramente vamos a volver a hablar. Bueno, un gusto, muy amable, ¿sí? Hasta pronto. Muchas gracias a vos. Ernesto Mesina, de la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe, CARFE, sobre esta decisión del Gobierno Nacional de la suspensión de las exportaciones de la carne.